Amados hermanos, en el Señor y en el corazón de la Virgen María, nuestra Madre. Domingo 16, después de Pentecostés, en el cual, y ateniéndonos como siempre a la forma llamada extraordinaria del rito romano de la Santa Misa, nos corresponde considerar como lectura evangélica de hoy un texto de San Lucas, en el cual el evangelista nos narra una breve parábola de nuestro Señor, en la cual nuestro Señor toma como pretexto para su enseñanza la ansiedad de la gente por la búsqueda de los primeros puestos en los banquetes. Y dice más o menos así: cuando vayas a una boda o un banquete, no pretendas colocarte en los primeros puestos. No sea acaso que llegue el anfitrión y te diga: mira, hay otro invitado más importante que tú, y tengas que cederle el puesto, y entonces avergonzado tengas que irte al último lugar. Más bien, cuando vayas a tales sitios, procura escoger el último lugar, para que así llegue el anfitrión y te diga: amigo, sube más arriba y colócate mejor en los primeros puestos, y así quedarás honrado delante de los invitados. Y acaba el Señor la breve parábola diciendo: porque todo el que se humilla será ensalzado, y el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. La importancia de nuestro Señor en la narración de esta breve parábola no radica tanto en lo que tendría como consejo inteligente con respecto al comportamiento a llevar a cabo en la vida ordinaria, sino que de su recta inteligencia, de la recta inteligencia de la parábola, depende el recto entendimiento de aquello en lo que consiste la verdadera naturaleza de la existencia cristiana. La parábola o la parabolita nos plantea una lección de humildad. Como cualquiera puede comprender, no se trata de un consejo astuto de nuestro Señor para que cualquiera inteligente y egoístamente, llegado a tales situaciones, por ejemplo, de una boda, de una invitación, un banquete, pretenda ocupar el primer puesto, sino que se trata más bien de animarnos e inducirnos a la búsqueda de los últimos lugares, y más concretamente del último y más humilde de los puestos o los lugares. En definitiva, lo que plantea la parábola es una lección de humildad, y la prueba está en la moraleja final con la que nuestro Señor cierra su enseñanza, cuando dice: todo el que se humilla será ensalzado, y todo el que se ensalza será humillado. Lo que encierra la parábola en sí, como hemos dicho al principio, cuando se entiende rectamente, es una lección acerca de la verdadera y auténtica naturaleza de la existencia cristiana. ¿En qué consiste para un cristiano el llevar a cabo la existencia de su naturaleza y de su vida como tal cristiana? Pues en buscar el último puesto, en buscar y ansiar los últimos lugares, en procurar, a diferencia de lo que hace todo el mundo, no buscar sitios en los que se figura, en los que se adquiere una prestancia delante de los demás, sino todo lo contrario.
La existencia cristiana es una existencia en la que brilla como virtud fundamental la humildad. Esa virtud sublime, excelsa y maravillosa que seduce y encanta el corazón de Dios y sin la cual, la humildad, no existe auténtica santidad, ni siquiera vida cristiana. Una virtud tan excelsa y tan sublime, digo, que por eso mismo se presta a muchas confusiones y a muchas falsificaciones, como tan frecuentemente y tan a menudo vemos en el mundo de hoy. En último lugar, el más humilde, el puesto de no figurar, de no pretender sobresalir, ni prestancias humanas, es el puesto que habría de buscar siempre todo verdadero cristiano, todo auténtico discípulo de Jesucristo, todo aquel que verdaderamente confía y ama al Señor. Como siempre, todas las enseñanzas que se derivan de lo contenido del Evangelio y de lo predicado por nuestro Señor parece contradecir a nuestra propia naturaleza, que busca siempre pues aquello que más nos hace brillar, que más nos hace figurar, que más nos hace comparecer ante el mundo, etcétera, etcétera. Pero la existencia cristiana, hay que decirlo y repetirlo una vez más, no tiene que ver nada con las aspiraciones y figuraciones del mundo, sino todo lo contrario. El verdadero puesto del cristiano es el último lugar. Los auténticos cristianos suelen ser aquellos que no figuran. ¿Quiénes son los poderosos de este mundo? ¿Quiénes son los ricos de este mundo? ¿Quiénes son los que gobiernan este mundo? ¿Los mejores y más fervorosos cristianos? Recordemos las palabras que decía el apóstol San Pablo en el capítulo 1 de su carta a los Corintios, primera carta a los Corintios. En ese capítulo 1 decía San Pablo literalmente las siguientes palabras, y observar cómo chocan, cómo contrastan con las aspiraciones de nuestra propia naturaleza, siempre inclinada al mal, y con las exigencias y criterios que vive el mundo. Dice así el apóstol cristiano, el apóstol San Pablo, refiriéndose a lo que es la vida, la actitud, el comportamiento de los verdaderos cristianos. Considerad, hermanos, vuestra vocación, porque no hay entre vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, los poderosos y los nobles, los que detentan los poderes de este mundo, el dinero de este mundo, como hemos dicho al principio, pues no están entre los más fervorosos cristianos. Aquellos que más figuran, aquellos más conocidos por el mundo, más aclamados por el mundo, más aplaudidos por el mundo. Hermanos queridos, esos no suelen ser los verdaderos cristianos. Y hemos de tomar conciencia de estas exigencias de la vida cristiana para incorporarlas a nuestra propia vida. Repitamos las palabras del apóstol. Considerad, hermanos, vuestra vocación, porque no hay entre vosotros muchos sabios según la carne. Los sabios según la carne, no los sabios según la auténtica sabiduría, sino según la carne, tal como el mundo estima la verdadera sabiduría, tal como el mundo considera el verdadero proceder, tal como el mundo concede valor a lo que él considera la astucia para conseguir los primeros comportamientos, la fama, el dinero, el poder. No. Entre nosotros, dice el apóstol, no hay muchos sabios según la carne, y sigue, ni muchos poderosos. Lo hemos dicho antes. ¿Dónde están los poderosos? Son los poderosos de este mundo, son los que gobiernan este mundo, los auténticos cristianos, aquellos hombres y mujeres que realmente están cerca de Dios.
que verdaderamente han comprendido y asimilado en su propia vida las enseñanzas de Jesús? No entre vosotros muchos poderosos, sigue el apóstol, ni muchos nobles, sino que Dios escogió la necedad del mundo. Dios escogió la necedad del mundo para confundir a los sabios, y la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes. Siempre las paradojas de la existencia cristiana. Nunca nos terminamos de convencer de que los criterios del mundo son absolutamente contrarios a los criterios de la existencia cristiana, de que los pensamientos de los hombres están demasiado alejados de los pensamientos de Dios. Nunca nos terminamos de convencer de eso, y por eso nos dejamos arrastrar con tanta frecuencia por el mundo y por los criterios del mundo y por las enseñanzas del mundo y por los atractivos del mundo. Equivocación descomunal de nuestra parte. De ahí la importancia, la enseñanza que se deriva de la parábola de hoy. Pero sigamos leyendo las palabras exactas del apóstol. Dios escogió la necedad del mundo para confundir a los sabios, y la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes. ¿Quién tiene la fortaleza en este mundo? ¿Quién tiene el poder en este mundo? ¿Quién gobierna este mundo? ¿Quién mueve los hilos y gobierna a este mundo? Los humildes, los pobrecitos, los que realmente aman a Dios, los que verdaderamente buscan a Dios. No. Entre nosotros no hay muchos poderosos de este mundo. Y Dios escogió lo despreciable del mundo, lo que no es, para confundir a lo que es. Siempre la paradoja de la existencia cristiana. Siempre Dios confundiendo a los hombres. Siempre los pensamientos de Dios tan alejados de los de los hombres, tan alejados como están el cielo y la tierra, están mis pensamientos con respecto a los vuestros. Hagamos una repetición, resumen de las palabras del apóstol. Considerad, hermanos, vuestra vocación, porque no hay entre vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios escogió la necedad del mundo para confundir a los sabios, y la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes, y lo despreciable del mundo, o sea, lo que no es, para confundir a lo que es. Nunca nos terminamos de convencer, tal como he dicho antes, de que los criterios de la vida cristiana son enteramente contrarios a los criterios del mundo. Y en la medida en que nos dejemos arrastrar por los criterios y la forma de pensar del mundo, nos apartamos de la existencia cristiana, nos apartamos del amor de Dios, nos alejamos del corazón de Dios, nos alejamos del amor de Jesucristo y perdemos de vista lo que es el auténtico camino de la perfecta alegría y de la verdadera felicidad. El último puesto de los banquetes, ese es el que ha de buscar. Pero esto parece una contradicción, pues ese es el que ha de buscar. ¿No os acordáis, hermanos míos muy amados, de aquellas palabras de nuestro Salvador tan importantes, tan fundamentales, en las cuales decía: aquel de vosotros que quiera ser el primero y se haga el último y el servidor de todos? Siempre las paradojas, siempre las aparentes contradicciones, siempre cosas que a nuestra pobre naturaleza y caída, nuestra pobre y caída naturaleza humana nos parecen disparatadas. Aquel de vosotros que quiera ser el primero y se haga el último y el servidor de todos.
Hemos de tener en cuenta, en este sentido, y esta es la enseñanza que se deriva de la parabolita de hoy, que la enemistad del mundo y el odio del mundo y el escándalo ante la cruz son ideas fundamentales que el cristiano ha de tener en cuenta, porque el mundo nos odia, el mundo nos persigue. Ya nos lo dijo Jesús: si me odiaron a mí, también os odiarán a vosotros. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Y tened en cuenta que vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo, como yo tampoco soy del mundo, decía Jesús. Hermanos míos muy amados, ¿por qué se nos olvida y por qué no hacemos ingrediente fundamental en nuestra vida las enseñanzas de nuestro Maestro y Salvador, de aquel que nos amó y que dio la vida por nosotros? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el auténtico camino? ¿El que nos señalan los falsos maestros, los falsos profetas, que hoy abundan tanto? Hemos de tener en cuenta que nos encontramos en un momento de situación, de confusión, de apostasía general y de desolación dentro de la Iglesia. Apostasía general por parte de los cristianos, incluida la jerarquía, y desolación, abatimiento y destrucción de nuestra Iglesia, que parece haber desaparecido y haber sido sustituido por otra que nada tiene que ver con la que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. En esta situación hemos de tener ideas claras que están contenidas en el Evangelio, en las enseñanzas que nos dejó nuestro Maestro, que para eso es el Maestro, y nuestro Salvador, que para eso nos señaló el camino que conduce a la vida. Esta situación en la que nos encontramos, de apostasía general, de desolación dentro de la Iglesia y como consecuencia de confusión por parte de muchas almas, hemos de tener en cuenta que no se va a arreglar. Y no se va a arreglar porque nos encontramos en un momento que ya fue anunciado por las Escrituras, los hechos están a la vista, en que el poder de Satanás, porque Dios así lo ha permitido, se ha desatado. Dios ha permitido que en los tiempos finales, o que se aproximan a los tiempos finales, el poder de Satanás no tenga límites. Solo el límite de la sabiduría y de la providencia de Dios, que en definitiva nos cuida. Pero de todas formas, su poder, el de Satanás, su influencia, se ha desatado. Así que no esperemos que esta situación se va a arreglar como algunos pretenden. Se están cumpliendo las profecías del profeta Daniel, pronunciadas para los tiempos finales. Se concederá a los falsos profetas, o al falso profeta se le concederá un gran poder con el que engañará y seducirá a muchos. Se le concederá hacer la guerra a los santos y vencerlos. Estas palabras son tremendas, pero son palabras de la Sagrada Escritura. Le será concedido hacer la guerra a los santos y vencerlos. Por eso los falsos profetas en el momento actual no tienen enemigo. Hay quien dice: ¿cómo no se suscita en la Iglesia una oposición? No puede haberla. Este poder desatado es sobrenatural. No hay quien se lo ponga, solo Dios se le puede oponer. Solo Dios lo puede regular y contener. Se le concederá hacer la guerra a los santos y vencerlos.
suprimirá el sacrificio cotidiano, una cosa que ya ha tenido lugar. Suprimirá el sacrificio cotidiano. Son hechos todos que están ahí, son hechos, no son teorías, ni hipótesis, ni interpretaciones, pero que no los queremos ver. Suprimirá el sacrificio cotidiano y no se lo podrá derrocar. Algunos ingenuos, porque en la Iglesia de hoy, como en todos los tiempos, pero ahora más, abundan los ingenuos y los buenistas, los buenísimos. Dicen, hombre, cuando en definitiva vuelva el Papa emérito Benedicto XVI, que dicen ellos, que es el verdadero Papa, pero el verdadero Papa emérito no es el verdadero Papa. En la Iglesia no puede haber más que un solo y único Papa. En la Iglesia no puede haber papas eméritos. El santo Papa emérito no demuestra con sus acciones tanta santidad. Ya el hecho de pretender ser llamado santidad, cuando él sabe que no puede haber dos papas, el hecho de seguir vistiendo sotana blanca, el hecho de seguir viviendo en el Vaticano, el hecho de que, a pesar de que haber dicho que se retiraba al retiro, a la oración y a la contemplación, sigue haciendo continuas y constantes declaraciones y que sigue teniendo influencia en la Iglesia, y que con su conducta induce a confusión con respecto a los posibles dos papas, repito, cuando en la Iglesia no puede haber dos papas, ni siquiera un papa emérito. Eso no existe. Esa sola conducta indica que parece un poco extraña esa pretendida santidad que muchos pretenden asignarle al santo Papa emérito. Que no esperen pues nada del santo Papa emérito, porque no lo van a tener. Una situación, la actual, que incluso irá peor, que incluso se agravará más. Entonces, ¿qué ocurre con esta situación? ¿Por qué Dios permite tal cosa? ¿Cómo es posible que los pobres cristianos, a los que por designios divinos, de la providencia divina, nos ha correspondido vivir en esta época de la historia del mundo, en este momento de la historia de la Iglesia, cómo es posible que nos veamos abocados a tan triste situación, a tan extrañas circunstancias, hasta el punto de que no sepamos cómo desenvolvernos en ese momento de oscuridad? Hemos de tener en cuenta, hermanos míos, que esta confusión y esta oscuridad no es tal, sino que somos nosotros los que permitimos que se cree en nuestra alma, en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, por la razón de que los planes de Dios tienen siempre sentido, siempre lógica, siempre son llevados a cabo con sabiduría. Si Dios permite esta situación, es sin duda ninguna por nuestro bien. Es sin duda ninguna porque Dios considera que esta situación nos corresponde y nos beneficia. No a todos los hombres, aquellos que lo rechazan no, pero sí a los que buscan, a quienes lo buscan sinceramente. Dice la Sagrada Escritura que esta situación difícil de los tiempos finales es permitida por Dios en amor y en atención a los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Aquellos a quienes Dios demuestra efectivamente su amor de Dios, pero porque sinceramente lo buscan y sinceramente buscan la verdad y realmente pretenden el bien. Son los hombres y mujeres de buena voluntad. Dios permite esta situación por nuestro bien. Si no, no la permitiría. Tengamos en cuenta que Dios es el Señor de la historia. Es el que maneja los siglos de la historia. Nada sucede en la historia como no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Tampoco nada sucede en la historia sin que Dios lo permita y Dios lo tenga en cuenta para nuestro bien.
Hay una sentencia del apóstol San Pablo que nunca tenemos en cuenta y que por ser del apóstol San Pablo y estar contenida en la Escritura es palabra de Dios. Dice así el apóstol: para los que aman a Dios, todo lo que les sucede es para su bien. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Para los que aman a Dios, todo lo que les sucede es para su bien. De manera que sucesos aparentemente tristes, profundamente desgraciados o realmente tristes y desgraciados que nos suceden en nuestra existencia real, en el devenir de nuestra vida, sin embargo, tienen un sentido y han sido consentidos por Dios para nuestro bien, para nuestra utilidad, para nuestra felicidad, en atención a nuestro destino eterno. Hay mucha gente que piensa que el dolor, que el sufrimiento, que la desgracia y que la misma muerte no tienen sentido. No lo tendrán para aquellos que no aman a Dios o que no creen en Dios, pero sí lo tienen, y pleno sentido, y abundante sentido, y feliz sentido, para aquellos que confían en Jesús, que aman a Jesús, que buscan a Jesús y que buscan realmente la verdad. Para los que aman a Dios, todo lo que les sucede es para su bien. De manera que esta situación de aparente confusión, de real desgracia que la Iglesia está padeciendo en estos momentos, que todos como parte de ella estamos padeciendo en este momento, sin embargo, es una situación providencial. ¿Providencial en qué sentido? Pues en el sentido en que Dios la ha permitido, la ha querido y la ha buscado para nuestro bien, porque es la situación que nos correspondía, que nos acercaba más a Él, y que era garantía de nuestra mayor gloria, porque nos hacía participar más de la vida, del destino y de la muerte de nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro y Salvador. Desgraciadamente, y con frecuencia, se nos olvidan, como si no existieran, o como si no creyéramos en ellas, las promesas y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tales promesas, como suyas que son, no pueden faltar. Mis palabras no pasarán. Mis palabras son espíritu y vida. ¿No nos había dicho Él que cuando veamos que suceden estas situaciones, levantemos el corazón y elevemos nuestro ánimo, porque se aproxima la hora de nuestra liberación? ¿No dijo eso Él? ¿Cómo se nos puede olvidar? Cuando estas cosas sucedan, levantar el corazón y elevar vuestro ánimo, porque ha llegado el momento, se aproxima el momento de vuestra liberación. Son palabras de consolación, son palabras de esperanza y son palabras de Jesús que no pueden fallar, que nos han de motivar hasta el extremo de que podemos superar sobradamente la confusión, la tristeza o el desaliento que el ambiente y la situación actual pueden crear en nuestra alma. ¿No había dicho el Señor también con sus propias palabras: no tengas miedo, mi pequeño rebaño, mi rebañito? No temas, mi rebañito, mi pequeño rebaño. Nunca mejor dicho eso de pequeño rebaño, porque lo que queda ya es un pequeño rebaño y no otra cosa. Pero no tengas miedo, porque vuestro Padre Celestial ha reservado el reino para vosotros. No temas, mi pequeño rebaño. Claro, esto es lo que nos sucede, hermanos míos muy amados, que olvidamos lo que es el cristianismo. Hemos llegado a pensar, porque así se nos ha hecho creer, porque así es lo que induce la pastoral moderna, la predicación de la Iglesia actual, que el cristianismo es una religión, suponiendo que sea una religión, porque ya no es ni siquiera religión, un modo de existencia light,
fácil. Ya no existen unas exigencias de vida ética, ya no existe el sentido del pecado, ya no existe la necesidad del arrepentimiento, ya no existe la sujeción a unas normas de las cuales dependemos, porque solamente dependemos de nuestra propia libertad y de nuestra propia voluntad y de nuestro propio entendimiento. Es un cristianismo que no tiene nada que ver con el auténtico cristianismo. Y todos, aun los que tienen buena voluntad, realmente buscan a Dios de una manera o de otra, se dejan inficionar o infiltrar de este espíritu de falso cristianismo. Y eso es lo que a veces produce los sentimientos de desaliento, de confusión o de tristeza, que no tienen ningún fundamento. La doctrina cristiana, la búsqueda y procuración del último lugar en el banquete. Todos se esfuerzan por conseguir los primeros lugares. Tú vete a buscar el último lugar. La existencia cristiana, el último lugar en el mundo. Todos se esfuerzan por figurar en los primeros puestos en el mundo, el poder, el dinero, la fama, la influencia. Tú no, tú vete a un lugar olvidado. Tú sé el hombre desconocido. Tú procura ser un hombre ordinario, un hombre normal, un hombre sencillo, un hombre pequeño, los pequeñitos del mundo. Te doy gracias, oh Padre, porque revelaste estas cosas a los pequeñitos del mundo, a los pobrecitos del mundo, a los infelices del mundo, y en cambio se las has ocultado a los sabios y poderosos del mundo. Pero veamos y consideremos a nuestro Señor y Salvador, el fundador del cristianismo, a la persona de Jesucristo, al que añoramos, al que amamos, con el que soñamos y con el que deseamos unirnos definitivamente algún día. Consideremos la persona de Jesucristo. Vamos a ver. Pensemos con lógica y con serenidad. Si cuando el Hijo de Dios decidió hacerse hombre, venir a este mundo, y antes de que ocurriera tal evento, nos hubieran consultado a nosotros, ¿cómo hubiéramos imaginado nosotros la entrada del Hijo de Dios en este mundo? Nos hubieran faltado detalles y nos hubiera faltado imaginación para estructurar, pues no sé, un recibimiento fastuoso, unos palacios de fantasía, un movimiento general de la humanidad, de aplauso, de recibimiento al Hijo de Dios. No, todo lo contrario. El Hijo de Dios nace desconocido y además en un pesebre, en un establo. La lógica del mundo contraria a la lógica de Dios, a nuestra propia lógica. Los pensamientos del mundo contrarios a los pensamientos de Dios. Nuestra forma de pensar distinta y contraria a la forma de pensar de Dios. Y es que en ese sentido nos cuesta trabajo asimilar lo que es la existencia cristiana. ¿Acaso no había dicho Jesús, y bien dicho, y con toda claridad, que la existencia cristiana es como el que camina por una senda estrecha, ardua, empinada y difícil, por la cual precisamente camina muy poca gente, y que es la senda que conduce a la vida? En cambio, el camino ancho, fácil, por el que camina la mayoría de la gente, es el que conduce a la perdición. ¿No lo había dicho eso nuestro Maestro y Señor? Otra cosa que olvidamos. Pero sigamos. Si nos hubiera sido permitido, ¿cómo hubiéramos nosotros imaginado la distribución de la vida de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, sus 33 años de vida terrena? ¿Cómo lo hubiéramos imaginado? 33 años. 30 años de vida oculta y desconocida y de pasar desapercibido, y solo 3 de vida pública. ¿Lo hubiéramos imaginado así? 30 años de vida desconocida, de oculta, de trabajo, de vida ordinaria,
de estar sometido a la obediencia a sus padres, de depender de su propio trabajo para poder comer y para poder vivir, y solo 3 años de vida pública. ¿Lo hubiéramos imaginado así? Y sobre todo, ¿cómo hubiéramos imaginado, si nos hubiera sido dado, la consumación de su existencia, de su misión en esta tierra? ¿En un fracaso total? ¿Considerado como un auténtico criminal? ¿Como un verdadero facineroso? ¿Condenado al patíbulo, y al patíbulo más infamante? ¿Muerto en una cruz? ¿Es eso como hubiéramos imaginado nosotros de habérsenos permitido el final de su consumación, la consumación de su misión en este mundo? Jamás lo hubiéramos imaginado así. Y sin embargo así fue. ¿Veis? Los pensamientos de Dios distintos siempre de los nuestros. Y es que la existencia cristiana no es como el mundo lo imagina, y como nosotros mismos a menudo también la imaginamos. Por eso cuando en la parabolita de hoy se nos dice, se nos aconseja que procuremos el último lugar, no se trata, como dije al principio, de un consejo astuto y práctico en búsqueda de que luego llegue el anfitrión y nos diga súbete al primer lugar. No, se trata de que efectivamente busquemos el último lugar. El que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Imaginemos en la existencia de Jesús ese momento de la pasión en el cual en la casa de Caifás, como si fuera un vulgar bandido, un infeliz facineroso, un vulgar y corriente malhechor empedernido, miserable, encadenado, atado, es arrastrado hasta la casa del sumo sacerdote Caifás, y allí es interrogado como si fuera un criminal más. ¿Tú cómo has predicado? ¿Dónde has predicado? ¿Qué es lo que has dicho? Y dice, y el Señor con toda humildad, yo he hablado claramente en el templo todos los días, todo el mundo sabe lo que he dicho, todo el mundo es testigo de mis palabras. Entonces un criado con mano enguantada, con guantes de hierro, le propina una bofetada a Jesucristo y lo tira al suelo, de la fuerza de la bofetada. Y aquel pobre hombre que es Jesucristo se levanta humilde, sin protestar, mira cariñoso a aquel que le había abofeteado y le dice, si he hablado mal, di en que he hablado mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me abofeteas? ¿Por qué me insultas? ¿Por qué me injurias? Pensemos en esta escena de la pasión de Jesús, de nuestro Señor y Salvador. ¿No indica esto una actitud de humildad, una actitud de mansedumbre, una actitud que nos debiera de conducir al dominio de nuestro genio, de nuestras pasiones, de nuestros sentimientos, que nos debiera de conducir, en definitiva, a una actitud de verdadero amor a Jesucristo, de verdadera admiración por Él, de auténtica confianza en Él y sobre todo, como he dicho, de auténtico enamoramiento de Jesucristo? Este hombre, en su humildad, en su humillación, es como demuestra la verdadera grandeza. Nos está enseñando con su conducta y con su vida cómo efectivamente es bueno buscar el último lugar. Y luego el momento de la cruz, insultado por sus enemigos, mientras él los perdonaba a todos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Durante su vida ordinaria, normal, obediencia, trabajo y sobre todo sin figurar en ninguna parte. Un ordinario man, un hombre ordinario, un hombre normal.
Venid a mí, dijo en cierta ocasión, todos los que estáis cansados y fatigados, que yo os aliviaré, porque yo soy manso y humilde de corazón. Venid a mí los que estáis cansados y fatigados, y yo os enseñaré, porque soy manso y humilde de corazón. Pero estas palabras de Jesús y la grandeza de esta actitud de la humildad y de la mansedumbre de corazón, la grandeza de esta actitud de no buscar nunca en los puestos de figurar, sino de anhelar siempre el último lugar del banquete. Esta actitud, para eso, para entenderla, hay que estar cansados y fatigados. La entienden los que están cansados, los que están fatigados, los que sufren, los que padecen, los que son oprimidos, los que son relegados al último lugar, los que el mundo desconoce, los que el mundo ignora, los que el mundo olvida, los que el mundo desprecia. El mundo los desprecia y Dios los ama. Nuestra grandeza, la grandeza de nuestra alma, la grandeza de nuestra persona, no depende de la estimación de los hombres, no depende de los títulos o consideraciones que los hombres nos concedan. Depende solo y exclusivamente de lo que Dios piense acerca de nosotros, de cada uno de nosotros. La presente situación que padecemos dentro de la Iglesia, de desolación, de apostasía, de confusión, de degradación total, es una situación que contrariamente a lo que piensan muchos, es una situación de auténtico regalo de Dios a los suyos, a los que le aman, porque es una situación en la que se les impulsa y se les anima a que acepten la situación de persecución, la persecución que ya se está llevando a cabo contra los cristianos en el mundo entero, de una forma incruenta y de una forma cruenta, de las dos maneras, y también en el mundo occidental, y también en nuestra propia patria, y también en Europa, y también en nuestras ciudades, donde los sacerdotes que predican la palabra de Dios son perseguidos, donde los cristianos que pretenden ser cristianos son pues injuriados, donde aquellos que pretenden asistir a las verdaderas misas donde realmente se honra a Dios y se busca a Dios, deben de hacerlo ocultos y a modo catacumbal, como los primeros cristianos. Esta situación de persecución que ya estamos padeciendo y que se va a incrementar, porque no lo dudéis, hermanos, la persecución contra los cristianos se irá incrementando. Aún no hemos llegado a su punto álgido, a su cenit. Aún será mucho más fuerte y más grave una verdadera persecución contra los cristianos. Y aquellos que no estén dispuestos a adorar a la bestia y a llevar en sus brazos la marca de la bestia, es decir, aquellos que no estén dispuestos a comulgar con los criterios del mundo y con las enseñanzas de la bestia y adoptar sus criterios y sus actitudes, serán perseguidos y serán condenados. Pero esta actitud, esta situación, es una situación maravillosa, porque es la situación que Dios ha permitido para bien de sus elegidos, para la gloria de aquellos que le aman, para la gloria y exaltación de aquellos que realmente confían en Dios, en Él, y lo buscan. Por eso, hermanos míos muy amados, el último lugar del banquete, el último lugar en la consideración de los hombres, el último lugar que nos conduce a no figurar nada y ser considerados como nada, es aquel que realmente cumple en sí mismo las exigencias de lo que es la vida cristiana. Os digo de verdad que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Como niños, como críos, nos van a considerar como unos niños, como unos retrasados, como unos, no sé, los epítetos que nos van a colocar. Pero esta actitud de ser niños, de ser relegados,
de no ser considerados, no, son considerados los adultos, que son los que detentan el poder, la sabiduría y el mando y la influencia. Los niños, ¿qué son los niños? Los niños dependen de los mayores. Los niños no son nunca los mayores, pero si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Entras en la sala del banquete y, a diferencia de todos los demás que se apresuran y se angustian por buscar los primeros puestos, tú buscas el último lugar. El hombre ordinario, porque, hermanos, ¿dónde está la verdadera felicidad? ¿Dónde se encuentra la auténtica alegría? Aquel que decía aquel famoso general de la Primera Guerra Mundial: de los hombres se puede decir lo que de los pueblos, dichosos los que no tienen historia. Los que no tienen historia, porque cada uno se esfuerza en estructurar, edificar y en vivir su propia vida, cuando precisamente la verdad consiste en elegir el camino contrario. No está la auténtica verdad ni la raíz del misterio en buscar, edificar y en construir y en esforzarse en llevar a cabo la propia vida, sino en perderla. De nuevo las paradojas de la existencia cristiana. Solo el que está dispuesto a perder su vida por amor, porque toda la conducta humana, la verdadera conducta humana, se rige siempre por el amor, todo y solamente aquel que pierde su vida por amor es el que encuentra su vida. Lo dijo él, el maestro. El que busque su propia vida la perderá, y el que pierda su vida por amor de mí la hallará. Porque efectivamente, como he dicho, todos nos esforzamos en edificar, en construir y en vivir nuestra propia vida. Pero si nuestra propia vida no es la nuestra, cuando nos empeñamos en vivir nuestra propia vida, la perdemos, porque esa vida no es la nuestra, no es nada. Nuestra vida es Jesús, como decía San Pablo en Colosenses. Él es vuestra vida, le decía él dirigiéndose a los cristianos de Colosas. Él, Jesús, Él es vuestra vida. Él, hermanos míos, es nuestra vida. Él y solo Él es nuestra vida. Y cuando la buscamos por otra parte, la perdemos. Son las paradojas de la existencia cristiana, lo digo una vez más. Buscar el último puesto del banquete. Trabajar más que los demás, aunque uno figure por tonto. Los obreros que llegaron a trabajar a la viña y que llegaron a la primera hora, trabajaron más que los que llegaron después y sobre todo más que los que llegaron a la última hora. Y cuando fueron a recibir la paga, dijo el dueño de la viña: pagarle a todos y pagarles a todos el mismo salario, a los de la primera hora y a los de la última hora. Y los de la primera hora se quejaban y decían: esto es injusto, le pagas a los que llegaron al final lo mismo que a nosotros que fuimos al principio. Esto es injusto, nosotros estamos en una situación de preterición, somos discriminados injustamente. No habían sido discriminados injustamente, habían sido los agraciados, porque eran aquellos que habían sido destinados a realizar las labores más difíciles, a ocupar los puestos menos encomiados, de menos figuración, a realizar trabajos y sacrificios de mayor dureza, y todo por los demás. Son los que realizaban los trabajos de mayor dureza. Son los hombres que en este mundo, hombres y mujeres, que por amor se sacrificaron hasta el punto de donar su propia vida y su propia existencia. Estos son los hombres, aquellos a los que el mundo desprecia, que son los que realmente supieron encontrar el camino de la verdad. Perder la propia vida
para encontrar la propia vida. Ocupar el último lugar del banquete para luego encontrarse con que es llamado para ocupar el primero. Pero no en esta vida precisamente, sino luego, cuando lleguemos a la patria. Porque es que olvidamos, lo hemos dicho al principio y hay que repetirlo, olvidamos que la existencia cristiana, la vida cristiana, no tiene que ver nada con la de este mundo. Olvidamos que aquí estamos de paso, que esta no es nuestra vida. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos en busca de la futura. Somos peregrinos en una iglesia peregrina que camina hacia el cielo, hacia la patria del cielo, donde está nuestra casa auténtica, la casa del Padre, donde nos espera Jesús y donde nos espera la auténtica vida y nuestra verdadera existencia. La parábola de hoy, la búsqueda de los primeros puestos en los banquetes, que aparentemente no tiene demasiada relevancia y que cualquiera podría interpretar como un consejo astuto de comportamiento inteligente en la vida práctica, es todo lo contrario. Es una exhortación a la búsqueda de la humildad. Es una exhortación a la búsqueda de los últimos puestos. Es una exhortación a la búsqueda de lo que es la auténtica existencia cristiana. Es una exhortación a la búsqueda de lo que es el verdadero amor, la perfecta alegría y la auténtica felicidad.